Y nosotros ahora estamos en contacto con un joven economista, Matías Tombolini, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y además es primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Alianza Avancemos hacia un País Mejor. Matías, gracias por atendernos, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y bueno, en estos días se habla bastante de economía. Ayer estábamos todos mirando, como en otras épocas, a ver qué pasaba con el dólar. Después hubo una conferencia de prensa de el ministro de Hacienda que dijo que daban marcha atrás con una medida y algunos economistas decían, bueno, eso fue para frenar la subida del dólar. ¿Fue tan así? ¿Cómo se ve desde el punto de vista económico esto, Matías? Bueno, sí, efectivamente, el impuesto retroactivo a las acciones que anunció Duhovne, o la suspensión de dicho impuesto, trajo alivio, porque eso estaba generando, por supuesto, una caída en el precio de las acciones y un aumento en el precio del dólar, lo que se llama un poco la calidad, ¿no? Una migración de carteras que de este modo, bueno, permitió justamente volver a empezar a regresar a las situaciones preexistentes al anuncio de dicho impuesto. Una cosa bastante técnica, que bueno, que se resolvió en cuestión de horas con el anuncio del ministro. Si a vos, Matías, como economista, te hubiesen consultado, digamos, ¿hubieras aconsejado tomar esa medida sabiendo que iba a tener ese impacto? Lo que pasa es que las medidas que graban los activos financieros, lo único que hacen es modifican el precio que los agentes están dispuestos a pagar por los mismos. Si vos pagabas 10 por algo y ahora te digo que te voy a cobrar un impuesto más elevado, por la tenencia del mismo, estás dispuesto a pagar un poco menos. Sencillamente porque finalmente la ganancia neta que se intenta percibir termina siendo similar. De modo que en este sentido, bueno, los impuestos cuando se ponen sobre cualquier activo de estas características tienen esa consecuencia. Ahora, ¿ha sido una constante, o me parece a mí, de este equipo económico de ir tomando medidas así y ver qué pasa y después, en todo caso, si no, damos marcha atrás? ¿Me parece a mí o es así? Es que tiene que ver con la mayoría de las políticas del gobierno que ha ido y venido con marchas en su política económica y en otras tantas, pero sobre todo en la política económica, que bueno, tienen hasta acá como resultado algo distinto de lo que nos prometieron, porque la marcha y contramarcha no está mal si el resultado final es positivo, pero lo cierto es que la economía sigue sin tomar temperatura y que en la medida en que el gobierno siga comportándose como un GPS que está recalculando todo el tiempo, no está generando los resultados que los argentinos necesitamos. Esa es una definición, ¿no? Como el GPS recalculando permanentemente, ¿es lo que vos notás en este actual rumbo económico? Bueno, es lo que el mismo gobierno ha demostrado a lo largo de los últimos 18 meses, la medida que tiene que ver con las idas y vueltas con los ajustes de tarifas, lo que tiene que ver con la implementación de precios transparentes, ahora con este gravamen sobre acciones, por mencionar solo las que me vienen a la memoria en un rápido raconto de lo que tuvo que ver con la política económica, dan cuenta de eso. Y en el caso del espacio al que vos perteneces, Matías, de un país, ¿no? ¿Qué correcciones le pedirían ustedes al rumbo económico de la Argentina? Bueno, mira, nosotros desde el espacio que lidera Sergio Massa, junto con Margarita Stolbizer, y que tiene Roberto Labaña, su principal referencia, estamos intentando indicarle al gobierno que el rumbo que ha tomado es el rumbo equivocado. El rumbo que tiene hoy la Argentina es el rumbo de una política económica orientada a lo financiero por sobre lo productivo. Una política económica que no premia los emprendimientos que apuntan a la producción y al empleo, sino que premia todo lo que tiene que ver con la bicicleta financiera. Entonces, el resultado de eso es que cuando yo voy a dar clase en la facultad me preguntan $2 de vaca en el subte, no me preguntan qué tipo de emprendimiento pueden llevar adelante, si una panadería
o un local de venta de alimentos para mascotas. Es decir, me terminan preguntando por cuestiones que nos describen en términos del modelo de país que la Argentina eligió. Nosotros justamente creemos que la elección de agosto y la de octubre son, en ese sentido, justamente una oportunidad que tenemos los argentinos para indicarle al gobierno hacia dónde tiene que ir, y que hoy por hoy está cometiendo errores en el direccionamiento de su política económica. Indicarle al gobierno que tiene que bajar los impuestos a los alimentos de la canasta básica, que tiene que priorizar en una ley de góndolas, o algún conjunto de medidas complementarias que permitan que el salario alcance un poco más, porque es muy difícil hasta aquí identificar medidas que el gobierno se ha tomado y que mejoren justamente el poder de compra del sueldo de los trabajadores. Bien, estamos hablando con el economista y profesor universitario Matías Tombolini, que es primer candidato a diputado nacional del Frente de un País por la ciudad de Buenos Aires. Matías, están bastante enojados los taxistas con vos. ¿Qué pasó? Bueno, quizás se malinterpretó un poco la propuesta mía. Yo propongo justamente regular Uber. Legalizarlo para que pague impuestos en la Argentina, para que tengamos un registro de choferes que sea un registro que permita que los choferes privados desempeñen su actividad de manera normal, que tengamos un registro de vehículos justamente con las características que deben tener, una normativa como en distintas partes del mundo que le permita a los choferes de taxi competir de una manera un poco más digamos justa, al tiempo que quiero que le bajen los impuestos a los taxistas. Entre otras cosas, por ejemplo, que bajen los impuestos a la renovación de las unidades. O sea, que los taxistas pagan los coches al mismo valor que lo pagamos nosotros con los mismos impuestos, si bien los destinan al transporte público de pasajeros. Bueno, en ese sentido, yo creo que tienen que bajar los impuestos para los taxistas y que Uber debe ser regulado. Sucede que ante la propuesta de regulación del servicio de Uber, bueno, lo que aparecen son respuestas corporativas que intentan negar la discusión en vez de plantear un debate que enriquezca justamente la posibilidad de arribar a una solución que sea mejor para todos. Ahora, Matías, Uber está funcionando, ¿no? Bueno, Uber es el dólar blue del transporte público o del transporte, porque en realidad no es público, sino que es un transporte privado. Esa es la gran diferencia que tiene con los taxis. Es un contrato que se celebra entre un chofer privado y alguien que demanda un servicio de viajes, y lo único que hacen al final del día es acortar la cantidad de gente que usa su propio vehículo para desplazarse, no quitarle viajes a los taxis. Por eso es importante entender que la competencia en este sentido debería redundar en una mejora del servicio de los taxis, que vale decir, le falta bastante para ayornarse en este sentido, y que Uber ofrece en los viajes compartidos probablemente su mayor ventaja, que no es una modalidad que los viajes, que no es una modalidad, digo, que los viajes de taxi ofrezcan, que tienen un servicio más inmediato, que tienen un servicio que permite recoger pasajeros en la vía pública, y que Uber obviamente eso no lo tiene, no lo brinda, y que, bueno, vale decir que una vez que sea regularizado le va a permitir a aquellos que utilizan el servicio abonar con tarjeta de crédito, utilizar la modalidad de viajes compartidos y tantas otras modalidades que en definitiva también favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo o de trabajos complementarios para quienes ya tienen uno, al tiempo que le dan a los usuarios una opción nueva y distinta, que en definitiva es lo que se trata, de ampliar las posibilidades de elección que tienen los usuarios y los consumidores a la hora de elegir. Bien, Matías, gracias por atendernos, que tengas una buena jornada. Igualmente para ustedes, chicos. Hasta luego. Matías Tombolini, joven economista, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires y primer candidato
a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de la alianza Avancemos hacia un país mejor de El Masismo. Bueno, ahí estaba hablando. Se armó bastante lío cuando él había lanzado un spot de campaña donde preconizaba esto precisamente, ¿no? La legalización de Uber, que pague impuestos, bueno, y los taxistas le salieron a cruzarlo porque los taxistas dicen fuera Uber directamente, y bueno, por eso también le preguntábamos para que aclarara él por su propio, de su propia voz qué fue lo que quiso decir, porque le